Y sí, presentamos al invitado, ¿no? Que es Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo, no? ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto Bienvenido. saludarlo. Lo podemos tutear porque ya Sí, yo sí, creo sí. que sí. la semana pasada estuvimos charlando y se lo aclaré si podía Sí, tutear. Menos, sí, sí. claro. No, la cuestión, la creación no, porque hay un código penal que está creado a nivel nacional, lo vas a ver explicar mucho mejor seguramente Gabriel Somaglia, pero bueno, la provincia quiere ayornarse a la forma de enjuiciar al menor entre 16 y 18 años que protagonice un delito leve o grave. Hay un tratamiento especial para los menores de 16 años en este país y por supuesto en la provincia de Santa Fe, pero en principio preguntarle a Gabriel Somaglia hacia dónde pretende la provincia ir respecto a este tema en particular y con qué características. Sabemos del juicio oral, sabemos del tratamiento de la creación de defensorías, de la publicidad del juicio, de la publicidad de la investigación. Pero bueno, otra vez le preguntamos en todo caso a Somaglia hacia dónde quiere ir la provincia, insistimos en esta pregunta. Bueno, en primer lugar agradecerle la invitación, siempre es muy agradable visitarlos. Y como bien decías en la introducción, el propósito que tiene el proyecto de ley que se remitirá los primeros días de mayo a la legislatura cuando se inicie el proceso ordinario, tiene como objetivo que la provincia de Santa Fe pueda impulsar juicios de naturaleza penal a aquellos menores que delinquen de una manera pública, oral, de manera transparente, donde los jueces dejen de investigar y solamente se circunscriban a ello los fiscales especiales en la materia y que haya jueces que puedan entender también en la criminalidad de estos menores para que pueda de una manera, por un lado, desde la legalidad, que un proceso judicial, cuando un menor ha cometido un delito que merece una pena, esté de acuerdo a la Constitución Nacional y a las convenciones internacionales que rigen en la materia. Santa Fe hoy tiene un procedimiento que no se ajusta a esos estándares o principios internacionales e inclusive, más allá de que en Santa Fe para los menores de edad no existe un proceso oral, también está vedado en la actualidad la intervención que le puede corresponder a las víctimas de los delitos donde intervienen los menores de edad, que puedan, por un lado, ayudar o colaborar con la tarea de investigación con los fiscales y, por otro lado, que puedan obtener una reparación a los daños que puedan sufrir y que los jueces tengan la obligación de, antes de dictar sentencia, convoquen a las víctimas con el propósito de escucharlos y hacerle conocer abiertamente lo sucedido en el proceso. Y que ese proceso oral le permita, por un lado, al menor expresarse libremente sin la necesidad de que lo deba hacer por escrito, como habitualmente sucede hoy, donde ese escrito obviamente lo realiza un profesional del derecho. Tercero. Va de suyo que el profesional del derecho, un abogado, lo va a asistir en la defensa del menor, porque todos tienen la obligación de tener un defensor, pero lo cierto y concreto que es muy interesante que el menor tenga la libertad o la posibilidad de hablar y que haya un juez imparcial entre lo que ha investigado el fiscal y la defensa que pueda escucharlo sin ningún tipo de restricción. Eso sin duda garantiza a todas las partes una mayor razonabilidad, digamos, en el proceso. Así que desde ese punto de vista es una deuda que tiene Santa Fe en materia legislativa y creemos que la legislatura puede hacerse eco de este proyecto, en el cual no solamente ha intervenido el Poder Ejecutivo en la confección de este proyecto de ley, sino han confluido el sector académico, porque representantes de las 4 facultades de derecho más importantes que tiene nuestra provincia también lo han hecho, es decir, han participado en la redacción, al igual que los 5 colegios de abogados, el colegio de magistrados
y siempre tiene una importancia también importante la visión que le pueden dar el gremio judicial, porque obviamente son los operadores puertas adentro de lo que es el armado de la infraestructura. Por lo tanto, llega este proyecto a la legislatura con un aval científico bastante importante y sobre todo receptando algunas inquietudes de los jueces de menores en lo que tiene que ver con aquellos delitos que son cometidos por menores de 16 años. Es bueno explicarlo por allí, lo hacíamos el otro día con Héctor Galeano, que para echar un poco de claridad a esto, el sistema argentino, en nuestro país, el Congreso de la Nación, el Estado Nacional, le corresponde dictar el Código Penal. ¿Qué es el Código Penal? Es una ley que describe conductas que son consideradas delitos. Y quien comete esos delitos es susceptible de ser aplicado una pena, una sanción, que puede ir de la más grave, de la privación de la libertad, a otras que son mucho más leves. Los menores de edad, a partir de los 16 años hacia adelante, se consideran incurso en el incumplimiento de esas conductas, es decir, son calificados como delincuentes. Delincuentes significa aquellos que violan la ley, es decir, que pueden cometer ilícitos y que van a ser reprochados, sancionados penalmente. En cambio, aquellos delitos que son cometidos por personas menores de 16 años no merecen esa pena, sino que lo que se instruye es un abordaje interdisciplinario con psicólogos, terapeutas y otros profesionales vinculados a las ciencias médicas y sociales, que lo que propenden es no una pena, no una sanción, sino la reinserción del menor en una vida alejada del delito. Pero no para cualquier delito que puedan cometer, sino para aquellos que se consideran graves, como puede ser un homicidio, como puede ser la utilización de cualquier delito con armas de fuego o que tengan que ver con ofensas sexuales, que hoy se producen con algún grado de reiteración o de reincidencia o de frecuencia, y bueno, los jueces de menores han tenido, digamos, una participación muy importante, porque son los que están diariamente con estas contingencias en la redacción de un capítulo dentro de ese proceso, dentro de ese proyecto que tiene, como decíamos, la necesidad de regular investigaciones cuando participan en ellos menores de 16 años, muchas veces utilizados por mayores. Entonces, quizás con una declaración con todas las garantías necesarias de un menor de esa edad, se pueda llegar a dilucidar algún hecho delictivo en la cual puede haber tenido participación un mayor. Te quiero preguntar esto en virtud de que la ley que sanciona el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en la provincia de Santa Fe fue del 2007, creo que eras vos secretario de Justicia, ¿no? En ese momento también. Y se empieza a aplicar en febrero del 2014, 7 años después. ¿Considerás que en este caso va a haber ese periodo tan extenso para ir hacia el nuevo modelo de enjuiciamiento, o va a ser más breve, más corto, en virtud de la infraestructura que mencionabas recién y del recurso humano, técnico, logístico? Mirá, va de suyo que esos 7 años que le cupo al gobierno del Frente Cívico y Social instruir al nuevo sistema de enjuiciamiento, estábamos 0 en nuestra provincia a diciembre del 2007 o a enero de 2008. Es decir, había que ponerlo en funcionamiento en toda la provincia y era para los mayores de edad. Es decir, el número de delitos de los mayores de edad es muy superior. Muchas veces se estigmatiza a los menores cuando delinquen, pero en realidad el porcentual es muy ínfimo en relación a los menores. Hoy ya existe, como bien decías, desde el año 2014 que están funcionando los juicios orales para los mayores de edad.
Por lo tanto, ya hay un bagaje de instrumental, de infraestructura y de recursos humanos que bien puede utilizarse para comenzar a funcionar en el corto plazo. Obviamente habrá que asumir algunas erogaciones seguramente en recursos humanos, se estudiará la posibilidad de que existan fiscales con algún grado de preparación especial e investigadores en relación a la delincuencia juvenil, pero lo cierto y concreto es que ya tenemos un gran número de jueces penales en la provincia, hay fiscales y creo que obviamente requerirá de un impulso o de un aditamento de infraestructura para poder tener la frecuencia con la cual se celebran aquellos juicios en los procesos donde están los mayores. Entonces creo que el lapso de tiempo puede ser muy inferior al que llegó para instruirlo a los menores. Cuando fue el juicio para los mayores. Sí. ¿Por qué se tardó en ayornar esta parte de la justicia, secretario, teniendo en cuenta lo que usted recién decía, que Santa Fe no está justamente ayornada a los estándares internacionales? Creo que muchas veces el abordaje de la criminalización de los actos o el estudio de la criminalización infantil o juvenil tiene mucho de ideológico y tiene mucho de tensión política. En nuestra provincia hay dos proyectos muy marcados que han quedado trunco en la legislatura local. Ambos habían tenido una media sanción, una en diputados que había impulsado el diputado Busato y una media sanción en senadores que había impulsado el senador Enrico. Visiones muy opuestas una de otras, por decirlo gráficamente como usualmente lo conocemos cuando leemos y escuchamos los medios de prensa, uno muy garantista y otro menos garantista, uno mucho más rígido y otro más flexible. Bueno, no hubo posibilidad de conciliar posiciones años anteriores y la decisión que tomó esta gestión a través de todas las instituciones que colaboraron en el armado de este código, es decir, alejarnos de esa grieta que separa a las dos posiciones y tratar de hacer un código posible, no el ideal, pero sí un código posible donde lo central y neurálgico sea la posibilidad de que un menor tenga un juicio penal público, que las sanciones que merezcan devengan de un procedimiento ajustado a la normativa y a los estándares internacionales, y la necesidad que el Estado pueda tomar un abordaje sobre el menor. Son 3 o 4 pilares fundamentales más allá de la ideología. Me parece que acá hay que hacer un esfuerzo para que Santa Fe no siga esquiva, digamos, a este tipo de procesos. No hay que temer. Recuerdo porque me tocó participar directamente, tenía la misma función, el mismo cargo en el gobierno del ingeniero Bey, cuando había sobrevenido el caso del famoso episodio del matrimonio de Fraticelli con su hija, que nunca se terminó de definir su culpabilidad, lo que sí se anuló el proceso en aquella instancia porque no había un proceso oral. Entonces, me parece que es hora de abandonar los viejos cánones inquisitivos que todavía subsisten en la provincia y poder avanzar hacia un proceso mucho más democrático, sobre todo si quienes son juzgados son menores. Obviamente que la sociedad es muy reactiva, está viviendo momentos donde la inseguridad golpea fuerte, todos los días vemos y en algunos casos intervienen menores de edad y por ahí la sociedad lo que quiere es una pena y quiere lincharlos un poco más a los menores. Pero en toda sociedad organizada, la organización se hace en base a leyes, a reglas de conducta, por más que no somos afectos a cumplirlas, pero hay estándares internacionales que cumplir. Pero no hay otra forma. Yo quiero preguntarle que quiero cambiar de tema un ratito. Vamos a estar hablando dentro de un rato sobre algo que ayer adelantamos, citación a Marcelo Saín el próximo martes por una causa sobre una frustrada compra de armas.
Está también imputado quien fuera su secretario logístico, el viceministro de Seguridad. Pero hay algún detalle que no se habló hasta ahora, que es que el juez, a quien le piden que confirme si puede disponer de la sala de tribunales para llevar adelante la audiencia imputativa, rechaza esa posibilidad en virtud de que ninguno de los imputados llega en condición de detenido. Es decir, no hay una urgencia ahí como para hacerla en esas condiciones. Los fiscales dicen hay que hacer la audiencia imputativa y la audiencia de medidas cautelares al mismo tiempo por la dimensión que tiene la investigación, etcétera. La pregunta, termino el comentario y hago la pregunta. ¿Hay una posibilidad concreta, Sergio, de que la audiencia imputativa sea secreta? Porque no se va a llevar adelante en tribunales, porque se va a llevar adelante en el Ministerio Público de la Acusación. El Ministerio Público de la Acusación habitualmente tiene un criterio de no hacer ingresar a la prensa, mucho menos al público, a las audiencias imputativas que se celebran allí, y porque además aducen que no hay espacio físico para llevarlas adelante. Entonces nos preguntamos, cuando una causa tiene, pasa allá que no lleguen los presos a esa audiencia, pero tiene una dimensión social importantísima, claro, ¿no? Una dimensión política, judicial importantísima. No debería haber alguna, no digo endija porque suena a atajo, atajo. No debería haber un criterio especial para que estas causas justamente puedan llevarse, estas imputaciones se lleven adelante con la posibilidad de que el público pueda acceder, y esa es la pregunta que le trasladó Gabriel Somaglia. Mire, el sistema que nos rige en nuestra provincia, hoy lo decíamos, son audiencias donde los que participan, fiscales, defensores, el juez y los imputados, tienen que hablar, son orales. Y el objeto de un juicio es el restablecimiento del orden público. Y si lo que está en juego es un delito en los cuales podría llegar a haber participado algún funcionario público, creo que más aún hay que esforzarse para que las audiencias sean públicas. Habrá razones, circunstancias que son las que estás apuntando. No estoy muy sobre el tema de qué ha sucedido en las últimas horas. Sé sí sobre la situación, las particularidades del por qué la audiencia no sería pública, por qué la audiencia no estarían autorizados la prensa para... Bueno, tiene que haber razones muy fundadas para ello. Obvio, usted me pregunta, ¿es saludable? No es saludable. Como a mi juicio, sé que también hay funcionarios que no comparten mi visión en relación a lo que se denominan los juicios abreviados, es decir, aquella posibilidad de que el defensor con el fiscal consensúen la pena y la calificación del delito y que solamente el juez pase a homologar como si fuera un acuerdo privado donde arregla un contrato por plata. No soy muy afecto a eso, yo creo que los juicios abreviados merecerían en algunos casos ser reglamentados. Yo creo que con la amplitud con la cual se han generalizado, nos encontramos que solamente entre el 4 y el 5% de las causas llegan a juicio. El juicio es la posibilidad de que los fiscales hagan realidad las pruebas que dicen tener. Y la defensa puede utilizar a saber las suyas y un juez pueda resolver. Y no que entre un acuerdo puedan terminar acordándose esa pena. Hay circunstancias, hemos tenido fiscales que han resultado investigados y se han autoincriminado y han acordado juicio oral, y creo que hubiese sido mucho más saludable llegar a una pena y no terminar acordándolo. ¿La ley se lo faculta? Se lo faculta, no estoy diciendo que sea ilegal. Me parece que en situaciones o en momentos de sensibilidad o donde estamos requiriendo ejemplos de conducta y estamos solicitando que la justicia se aprueba, cuando hay funcionarios que pueden llegar a haber delinquido o ellos mismos reconocen haber delinquido, me parece que es mucho más
saludable para el orden social que tengan un juicio, y si resultan inocentes, que así lo sean, y si son culpables, bueno, que estén todas las pruebas arriba de la mesa y no con mucha libertad. Pero bueno, es una visión. Hay sistemas que los juicios orales son abiertos, como podemos tener el sistema de, como se denomina, el sistema americano, norteamericano, el common law, que uno puede transar o arreglar cualquiera, y está el sistema continental europeo, que tiene algunas restricciones para llegar a ello, y sobre todo cuando se hace hincapié en cuando la víctima del delito es la administración pública. Claro. Entonces, en esos casos, cuanto más es necesario el esclarecimiento. La publicidad de todo. Exactamente. Entonces, siempre me parece más saludable, digo, para todo el funcionariado público, para los tres poderes del Estado y para la comunidad misma, que los juicios puedan realizarse y que se hagan públicos. Lo saludamos a Gabriel Somaglia, Pero le claro que agradecemos sí. mucho el haber venido, Sergio, al secretario de favor. Justicia de la provincia de Santa Fe, la minoridad, la situación de los menores en conflicto con la ley penal, pasemos por también vinimos acá en el tiempo al nuevo sistema de enjuiciamiento penal de adultos, y bueno, hablamos últimamente de esto, que comparto plenamente la mirada sobre los juicios abreviados, pero es para otra charla en otro momento. Es para otro programa, Para otro pero programa entero, sí. tranquilamente.